Qué gusto verte. Qué alegría verte después de 3 años, doctor. 3 años, parece broma, es como un paréntesis en la vida que no nos hubiéramos imaginado. No, yo todavía no me acabo de dar cuenta que han sido Sí. 3 años, doctor. 3 años que cuando uno lo piensa en la referencia que tenemos del tiempo, suena como si hubiéramos puesto una pausa, como si no nos hubiéramos ido nunca, como si estuviéramos la semana pasada y ya volvimos el día de hoy. Y es un honor verte. Oye, y además este estudio, qué bárbaro, yo me siento increíble, que hasta nervioso, Joaquín, de verte aquí en este estudio. No, es que entramos al metaverso del primer mundo. Gracias, mi Jaime Azcárraga, sí. Sí, pues estamos al primer mundo. Primerísimo, qué bárbaro, ¿eh? Oye, pues aquí aprendiendo de ti, de la comunicación. Hombre, no, aprendiendo nosotros de ti, que eres un oasis. ¿A quién no le gusta el doctor Lozano? Digo, y ¿sabes gracias, qué? muchas gracias, querido Joaquín. Cuando así hablo con la gente, todo esto, no me hablan ni del presidente, ni de economía, ni de la violencia, no, me hablan de, oye, el doctor Lozano, caray. No, bueno, Joaquín, ¿Sí? pues ¿En muchas serio? gracias. Mira, en serio, yo estoy pensando que vengas todos los días. Para mí un honor. Fíjate que lo que me da mucho gusto es ver que algunos comentarios pueden ayudar a las personas. Sobre todo nos tocó, Joaquín, convivir mucho en una época que fue la pandemia, que fue terrible para algunas. Se aumentaron los niveles de depresión, de ansiedad, en todas las edades, no solamente en gente mayor. Los jóvenes se nos vinieron abajo con un tema de lo que se llama futurofobia, y que podamos desde aquí dar algunas ideas que puedan ayudar a las personas, me parece valiosísimo. Y te agradezco que me des ese espacio y que podamos hacerlo. No. Si nosotros te damos las gracias a ti por este oasis, y además, es como les he dicho, yo nunca he ido a terapia, porque soy un escéptico, sí. Pero sí, Laurita, pues no. Pero cuando estoy con el doctor Lozano, lo estoy oyendo, hago mis apuntes, porque es la única terapia en público del mundo. No, pues gracias, Joaquín, qué bueno que sirva y que sean reflexiones útiles para las personas. Eso me parece muy bueno y te agradezco. No, a ver, no digas eso, al contrario, los agradecidos somos todos nosotros, todos. Gracias, Joaquín. Empezando por todas las personas que te ven y te oyen. Muchas gracias. ¿Y hoy gracias, qué traes, Joaquín. doctor? Pues hoy, Joaquín, siguiendo el tema de la semana pasada, que hablábamos de la polarización, daño que encontramos en tantas sociedades a lo largo del planeta, no solamente en nuestro país, que lo estamos viviendo, sino que hoy, a cualquier sitio que voltemos, Europa, Estados Unidos, las sociedades en términos generales se han venido polarizando. Y sé que se han hecho muchos estudios desde el punto de vista político, qué implicaciones tienen para el surgimiento de determinadas formas de gobierno, etcétera. Pero yo de lo que quiero hablar hoy con el auditorio, y específicamente, Joaquín, es cómo manejarlo nosotros, porque este ambiente tiene un impacto muy importante en las personas. Las personas que vivimos en ambientes polarizados, vivimos como si tuviéramos una especie de infección alrededor nuestra, que nos está lastimando de algún modo, y del cual pues no podemos en un momento determinado pues salir, y sin darnos cuenta nos encontramos muy lastimados y muy disminuidos en algunas capacidades que tenemos como personas. Por ejemplo, nos encontramos muy disminuidos en la productividad, nos encontramos muy disminuidos en la manera en que nos llevamos con los demás, porque curiosamente perdemos la confianza también en nuestros amigos con la polarización. Nos encontramos muy afectados en aspectos que tienen que ver con la ilusión y la felicidad. Y es que cuando las emociones no las sabemos manejar adecuadamente, tenemos impactos también en la salud. Un tema que me parece importantísimo tiene que ver con el agradecimiento. Cuando estamos polarizados, una de las cosas que nos sucede es que no conseguimos estar conformes con lo que tenemos. Muchas de las cosas de la vida valiosas se nos pasan desapercibidas. Esa falta de visión en lo que termina es en una pérdida de la ilusión. Y termina en un tema que en otro programa me gustaría desarrollar, que es un término ya olvidado en el lenguaje, que es la asedia.
la asedia que se le llama el fantasma del mediodía de la vida, cuando se pierde totalmente la ilusión de vivir. Hacia allá nos lleva la polarización. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hoy comentar contigo? Pero a ver, ¿cómo debemos entender? Porque entendemos nosotros, los que estamos en este oficio, polarización como, pues, como algo nada más político, ¿sí? Claro, es que es político desde el punto de vista social, pero ¿qué producen las personas, Joaquín? Produce una serie de emociones, emociones que van desde la ira, que la ira es una emoción que nos hace perder la cabeza muchas veces, pero es temporal, nos hace llevar al resentimiento, el resentimiento que dura un poco más y que genera heridas en las personas, y nos hace llegar a algo más profundo si sigue avanzando, que es el odio. Y el odio es algo que se implanta en el ser humano y del cual es muy difícil sacarlo. Entonces, ahí tenemos un tema delicado, porque estamos empezando a tener una pandemia global de odio. No nos damos cuenta, pero ya es un problema de salud pública. Y el odio, desde luego, impacta en la relación entre las personas, impacta en la manera en que nos llevamos, impacta en la confianza que tenemos en la parte social, en la parte política. Eso es cierto. Pero nos impacta profundamente a nosotros, porque el odio lo que hace es hacernos pensar de maneras diferentes y alejarnos de ser personas satisfechas con la vida, nos aleja de ser personas felices. Si no erradicamos eso de nuestra vida, Joaquín, nuestra vida se convierte en un infierno y no tendría por qué serlo. Oye, es que las circunstancias están muy mal, es que la tensión política es tremenda, de acuerdo, pero esa tensión está fuera de nosotros. Nosotros lo que no podemos permitir es que eso nos impacte en nuestro interior. Y creo que ese es un tema que vale mucho la pena que reflexionemos. ¿Cómo podemos nosotros, a pesar de todo eso, estar contentos, felices y agradecidos? Y yo quisiera dejar unas 3 o 4 ideas que me parece que son muy útiles para el auditorio. Mira, una primera idea tiene que ver con reflexionar y conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa conocernos? Saber quién somos, Joaquín. Todos nosotros, alguna vez lo hemos hablado en un programa, tenemos 4 yos. El yo que realmente soy, que suele ser un yo que conozco poco muchas veces y que conocen poco los demás. El yo que creemos que somos, que es el ego, y que todos lo tenemos. Cuando nos lastiman de alguna manera, realmente el que se lastima es este segundo yo, que el yo que es el ego. Un tercer yo que es el que ven los demás, y ahora, en la época actual, el yo que enseñamos en las redes sociales. Mucha gente, Joaquín, enseña en las redes sociales algo que no es realmente. Está demostrado en estudios que poco más del 90% de lo que vemos, incluidos influencers y demás, no necesariamente es real. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no me conozco, cuando estos yos están rotos entre sí, cuando el yo que yo realmente soy y el yo que supongo que soy no tienen nada que ver, y eso ocurre muchas veces en nuestra vida, empezamos a tener una serie de rupturas interiores de las que no somos conscientes, pero que nos van llevando a la depresión y a la ansiedad. Otro tema que me parece que es muy importante, Joaquín, en la vida es poner nuestras propias metas en la vida, independientemente de lo que pase alrededor, tener nuestras metas. Y aquí la regla de la vida es tener metas grandes con pasos cortos. Esa es la regla de la vida, pero ponernos metas importantes. Una siguiente es educar el optimismo. Qué importante tomar la decisión de educar, ser optimistas a pesar del entorno. Y ser optimista no se da en automático, es una cosa por la que uno tiene que luchar. Primero tomar la decisión y luego perseverar en ello. Pero si uno no toma la decisión de ser optimista, eso le pasa una factura a la salud. Está demostrado, por ejemplo, en procesos mentales. Ahora tenemos una época en que se ha incrementado el tema de la demencia de forma impresionante. Se espera que en pocos años lleguemos en el mundo a más o menos 150 millones de personas con demencia, ya sea por Alzheimer, ya sea por otros temas. Y esa demencia muchas veces se llega precisamente porque no estamos en un momento determinado comprendiendo este punto en concreto, que es: yo tengo que ser optimista.
En gran medida la demencia viene por un pesimismo malentendido de la vida, por una manera triste de ver la vida que nosotros dejamos que nos lleve y que corramos en una especie de línea hacia abajo y que termina acabando con muchas personas. Muchas veces no se saben de una manera científica total y absoluta cuál es el principio. Se saben algunas cosas, pero ¿de dónde viene el Alzheimer, por ejemplo? Lo que sí nos queda claro es que es una desconexión de la realidad. Y al igual que las adicciones, ¿quién se quiere desconectar de la realidad? Quien está pesimista con ella. Tomar la decisión de ser optimistas y luchar por ella. Está demostrado también que el cerebro mejora mucho con esa actitud. Y finalmente yo creo que un último consejo es comprender que independientemente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros somos capaces de estar por encima de ello. Somos capaces, muy difícil, pero es posible, de perdonar. Somos capaces de ver por encima de las diferencias a los demás, de comprender por qué otra persona se comporta como se comporta, independientemente de lo que eso me haya lastimado en un momento determinado. El perdón es quizás una de las cualidades de mayor liberación que puede tener el ser humano en la vida. Una persona que perdona es una persona que se libera de una serie de cargas emocionales que lo van carcomiendo por dentro. Yo te diría para terminar, Joaquín, que el tema de la polarización que nos hace enfrentarnos a los demás, verlos mal, estar enojados con los demás, odiar a los demás, es tan tonto como tomar un veneno esperando a que el otro sea el que se enferme. Pero el que se está enfermando es uno mismo, porque eso nos carcome como seres humanos. Entonces, me parece que hoy un tema importante para verlo, para una reflexión con el auditorio es qué importante en este momento comprender qué daño me está haciendo a mí la polarización. No solo en lo político, sino a mí, ser humano, persona que está viendo cosas negativas todo el día, que está en un ambiente en el que el lenguaje se ha vuelto absolutamente violento, en el que todas las personas están utilizando palabras que no son de empatía, sino lo contrario. ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, vacunarme, Joaquín? Creo que hoy es un tema importante y pues esta es la reflexión que te traía hoy, en este primer día que me siento aquí, verdaderamente apabullado con tanta tecnología y muy agradecido poder estar presente aquí. No, al contrario, es que te oigo y dos aspectos. El que odia se está envenenando. Sí, se está envenenando a sí mismo, ¿sí? Y esperando que el veneno le haga efecto al que tiene enfrente, sin darse cuenta que el mayor daño lo está causando sobre sí mismo. O sea, la primera persona dañada que odia es el que odia. Y otra cosa que decías del perdón. Sí, el que perdona entra en un estado de paz, no sé cómo llamarlo, sí, pero como que se siente mejor. Sí, Joaquín, a tal grado que siempre se ha dicho que una de las mayores fortalezas del ser humano, y se hablaba desde la filosofía clásica, ¿qué es lo que le da mayor fuerza a un ser humano? ¿Cuál es la mayor demostración de fuerza de una persona? Saber perdonar. Saber perdonar implica vencerse a uno mismo. Saber perdonar implica pasar por alto cosas que suponen un desdoblamiento interior de la persona. Y en el momento que eso ocurre, Joaquín, te liberas. Las cargas esas que te están ahí tocando, que te están alimentando, ese carcomerse interior, se quitan y entonces llegamos a una gran paz, efectivamente. El perdón es generador de paz y de liberación. Pero, Joaquín, no vivimos en una sociedad en que el perdón esté en la cultura. Al contrario, hoy vivimos en una sociedad en que esto se ha olvidado y que más bien todo lo que tenemos son cuentas pendientes, enojos y motivos para decir por qué unos y otros estamos en contra. Y no solo eso, yo lo veo en dos tiempos. No se sabe perdonar y no se sabe ser perdonado. Sí, Joaquín. Esta segunda me parece importantísima, sí, porque no solamente es el que perdona, sino el que es perdonado también se libera. Lo toman a veces como una expresión de debilidad. Absolutamente. O de que yo tenía razón. Claro, y ese es el punto el más relevante de todos, que cuando hay un perdón real,
que es en el fondo una demostración de la mayor de las fuerzas, se ve al revés, se ve como una gran debilidad. Oye, pues como ya te perdoné o como ya me perdonaste, pues es una sensación de que no me mantuve en una posición, o sea, me quedé débil. Al contrario, es una manera caricaturesca de ver el perdón. Eso no es el perdón real. Saber perdonar es quizás lo que nos hace más seres humanos, a diferencia de cualquier otro objeto de la naturaleza. Gracias, querido doctor. Gracias, querido Me Joaquín. encanta que estés aquí, sí. A mí más. Sentirte aquí. Gracias. El doctor José Antonio Lozano Díez, ya sabes el camino, doctor. Muchas gracias, querido Joaquín. Tu casa, Encantado, Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díez es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, el secretario de Gobernación pide a los diputados más tiempo para discutir el tema del cabotaje. Me parece una expresión de sensatez del secretario de Gobernación hacer este pedido a los diputados, que ya, como ya saben, como están encarrerados en los tiempos de la 4T, como lo quería el gobierno, ya saben quién, pues ellos a sacarlo de inmediato, ¿no? Ahí está el mensaje incluso del presidente a través del secretario de Gobernación.